Amigos, bienvenidos. Les habla el doctor Edwin Ibarra. Estamos iniciando el Discipulado Empresarial 2020 con la consigna de hasta que tu visión sea perfecta. Hoy quiero arrancar el programa con una pregunta. ¿Quién te acompaña a ti en tus días de angustia? ¿Quién ha estado cerca de ti cuando estás en angustia? Estar en angustia es estar en problemado, estar con una crisis. Y yo creo que todos hemos pasado por esos momentos de crisis. Y generalmente son crisis inesperadas, crisis que nos llegan sin que nosotros sepamos, sin que nosotros las pidamos o queramos. Esas aparecen y tenemos que afrontarlas. Pero la pregunta es, ¿quién te acompaña o de quién te rodeas cuando estás en crisis? Déjame platicarte el día de hoy de la experiencia de Job, un personaje muy reconocido. Por supuesto que tendríamos que leer los 42 capítulos de este libro para entender un poquito las pruebas con las que Job fue sometido. Pero quiero empezar diciéndote que Job perdió todo prácticamente en un solo día. Noticia tras noticia le llegaron a hablar sobre que habían perdido sus hijos, su ganado, sus siervos, y solo uno había escapado para decírselo de alguna manera. ¿Qué pasa entonces en el corazón de Job en este momento cuando él está en esa crisis donde prácticamente ha llegado sin que él lo pida? Él no sabe que en la cosmovisión de Dios hay no sé si altercado sea la palabra correcta, pero hay un pleito en las esferas celestiales entre Dios y Satanás, y el campo de batalla pues obviamente es en la tierra donde está Job. Ahora, cuando esto pasa, dice que 3 amigos de Job viajan de lejos para acompañarlo. Y cuando esto pasa, ellos ven la condición de Job y se dan cuenta que la condición de Job es una cosa terrible. Y dice la escritura que pasan 7 días sin hablar. Claro, usted puede imaginarse el silencio que había en ese momento cuando está Job en esa condición. Todo el mundo callado, todo el mundo haciendo silencio. Si yo hiciera un silencio aquí mientras hago la transmisión, esto va a provocar incomodidad en algunos y bueno, ¿y por qué no sigue hablando? ¿Y por qué se cayó? Algo pasó o algo le pasó a este hombre que está ahora en esa condición y que está generando ese tipo de situaciones. Pero en este momento Job está callado y los demás están asombrados, pero poco a poco, mientras el silencio va extendiéndose en los días, se convierte en algo incómodo para todos. Ahora, es Job el que al final de cuentas rompe el silencio. Y él dice en el libro de Job, capítulo 19, verso 13, la condición como estaba Job, dice: mis parientes se alejan de mi lado, mis conocidos me tienen por extraño, me abandonan vecinos y deudos, se olvidan de mí mis invitados, mis siervos me tienen por intruso, me tratan igual que a un extraño. Mi siervo no responde a mi llamada, aunque se le pida por favor. Mi aliento repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. Incluso los niños me desprecian, me levanto y se burlan de mí. Todos mis íntimos me detestan, mis mejores amigos me atacan. A raíz de esa situación, entonces, empieza a cambiar y sus palabras empiezan a entrar en una fase de peligro de blasfemar contra Dios. Él no ha pecado, esto hay que considerarlo, él no ha pecado, pero debe considerar de que la situación no era sencilla. Ya usted escuchó lo que él dijo cuando estaba en esa situación. Entonces él rompe el silencio y él dice, Jacob, en el verso capítulo 3, dice: Jacob habló por fin y maldijo así su día. Escuche eso. Muera el día en que yo nací, y la noche que anunció se ha concedido un
varón. Él estaba ya en una fase, y creo que a todos nos pasa, y creo que podemos entender el momento. Como empresarios, usted y yo podemos saber de que hay momentos en que empezamos, la prueba que nos está pasando muchas veces no viene de Dios directamente, pero a Él le echamos la culpa de todas las cosas que salen mal. ¿Se da cuenta? Entramos en una fase de blasfemia, incluso de levantar nuestra voz en contra de Dios. ¿Por qué a mí me pasó? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué? En fin, hay muchos porqués que sencillamente no tienen ninguna explicación. Y viene este hombre y empieza a hablar y dice, bueno, señores, necesitamos corregir estas situaciones. Maldigo el día en que yo nací. Entonces sus amigos, que son 4 amigos, aquí hay 5 personajes que intervienen. Está Job, hay 4 amigos, bueno, en realidad son 5, son 6, y Dios. Todos estos personajes tienen una participación, pero escuche lo que el primer amigo de este hombre, Job, dice, y se refiere a un hombre llamado Elifaz. Elifaz dice en el Job capítulo 4 y verso 8, he podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Ahora escuche esto, he podido comprobar en mi propia experiencia, hay un versículo más adelante que dice que quien mal obra, mal acaba. Es decir, partir de mi propia experiencia no es un buen referente para juzgar una situación, porque realmente nuestras experiencias o nuestros aprendizajes no son de las experiencias directamente de otros, sino son de la palabra de Dios. Y ojalá esto no se tome a mal lo que yo estoy diciendo. Pero usted puede aprender de otros, pero en realidad a veces Dios usa a esas personas. En realidad uno está aprendiendo de la palabra. Y este hombre está basando en su experiencia que Job seguramente obró mal. Está con su teología distorsionada, está entendiendo que Job obró de una manera inadecuada y por eso está en esa condición. Por eso, repito, he podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Nuestra historia de vida no es lo que sana a la gente, sino la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo reacciona Job ante semejante situación? Él dice en Job 6:14, uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Ahora, él se está defendiendo porque lo que él menos necesita en esa situación es que lo acusen. Y este hombre está partiendo de su propia experiencia. Cuando Job dice esto, Elifaz lo remata con este argumento en Job 15, 17. Y dice, mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. La dureza del argumento para alguien que está sufriendo no lo va a sacar de la crisis. Es más, usted le está agregando una crisis más, porque le está agregando un concepto de culpabilidad. Y la tendencia del ser humano es a señalar al que está en mala condición. Seguramente por esa razón le pasó, porque él ha hecho esto y esto. Y él lo acusa directamente. Si Dios no confía ni en los ángeles, mucho menos en ti que eres corrupto. Imagínense, esta situación realmente fue una situación para Job de las más difíciles de llevar, que lo llevaron de alguna manera a una situación emocional muy intensa. ¿Qué clase de Dios le estaba presentando este hombre a Job? ¿Qué clase de Dios presenta a usted a la persona que está en crisis?
Por eso la pregunta inicial con la que iniciamos este programa era: ¿con quién te haces acompañar cuando estás en crisis? ¿Quién te rodea cuando estás en crisis? Ahora, Job 22:5 dice: no se debe a tu maldad, tus pecados no tienen límite. Y termina rematándolo todavía más con un concepto diferente. Ahora, el segundo amigo que llegó para apoyar, supuestamente, se llama Bildad. Y él acusa que el sufrimiento de Job se debe a la maldad de sus hijos. Ahora quita la culpabilidad de Job y se la pone a sus hijos. Dice Job 8:4: seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Imagínense usted. Seguramente fueron tus hijos, y por eso tú te mereces lo que te está pasando. Esto es otro argumento, es un golpe bajo para la moral, para el estado de ánimo en el que estaba Job. Imagínense, no solo estaba pasando una crisis, sino que ahora lo acusan directamente a él, acusan que él está sufriendo por causa de que sus hijos, se sabe que los hijos de alguna manera probablemente habían pecado. La Biblia habla de que ellos hacían fiestas y que de alguna manera Job siempre intercedía por ellos después de las fiestas. Probablemente Bildad había escuchado el chisme y él le dijo: no, aquí hay gato encerrado, esto es porque tus hijos hicieron tal cosa. Ahora hay un versículo que habla por ahí que nadie llevará el pecado de sus hijos, ni los hijos de los padres, ni los padres de sus hijos. Cada quien, dice el libro de Jeremías, llevará su propio pecado y sus propias consecuencias. Tremendo, ¿no? Pero en el argot de los hombres creemos que podemos atentar en contra. Como empresarios tenemos que cuidar mucho el tener medidas acusadoras en contra de otro. Yo sé que esto es parte de la naturaleza humana, pero es algo que debemos corregir en nosotros. Bildad tampoco fue de ayuda para este hombre. Bildad fue otro hombre que llevó otro argumento con un as bajo la manga, con cosas que lo llevaron a un golpe bajo, que creo que es lo que menos necesita una persona. El tercer amigo se llama Zofar, y este creo que termina de alguna manera de acentuar lo que ya hemos hablado y que de alguna manera nos está llevando hoy a este proceso que hoy estamos hablando. No olvide que el contexto. Job ignora lo que está pasando entre Dios y Satanás. Él no sabe, realmente él no sabe. Si pudiera expresarlo de esta forma, con todo respeto para mi Dios, Job era el conejillo de Indias para un experimento espiritual que iba a dejar una lección por los siglos de los siglos. ¿Por qué estamos hablando de eso hoy? Pues justamente porque eso pasó y Dios pudo de alguna manera ayudar a resolver todo esto. Pero estamos hablando de con quién nos rodeamos. Zofar termina de rematar, y esto sí es terrible. Cuando yo leí esto realmente me conmovió. Job 11, 3 y 6 dice: ¿debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? El verso 6: si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Este argumento falaz, también rastrero, terrible para un hombre en crisis, le dice: seguramente el pecado que cometiste fue tan grande que todavía mereces más de lo que te está pasando. Ahora, imagínense el corazón de estos hombres en el momento de estar con Job. Ya de pronto ya no era aquellos amigos que habían llegado para apoyar. Ahora son amigos que se convirtieron en enemigos, porque ¿para qué quiero enemigos si con los amigos que tengo es suficiente?
¿Se da cuenta? Ahora, todos nosotros hemos usado esos argumentos con alguien cuando está en crisis. Todos nosotros de alguna manera hemos usado esos argumentos para hacer sentir mal a los otros, y esa soberbia teológica que muchas veces se nos mete, soberbia teológica le llamaría yo, se nos mete creyendo que nosotros tenemos la verdad porque hemos sido bien portados. Pero hay un cuarto amigo que aparece en escena, y este me encanta. Los escritores y estudiosos teológicos dicen que este era más joven, se llama Eliú, era más joven que todos los demás, que había estado sin hablar, pero a la expectativa de lo que estaba pasando. Y él ve los argumentos, y él ve de alguna manera cómo tratan a Job. En ese momento, cuando Job está en esa situación, Job presenta sus argumentos, porque él de alguna manera quiere respuestas y saca su hoja de vida. Y usted puede encontrar en el capítulo 31, todo el capítulo 31 habla de lo que este hombre de alguna manera hizo, de todo su historial, y se lo presenta a Dios. Ahora, dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Acaso he mentido o he engañado? Estoy leyendo versos 5 al 7. ¿Acaso he mentido o engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado. Entonces, él saca su hoja de vida. Ante tanto argumento, él tiene que defenderse, y Eliú ve esa situación, ese intercambio de palabras, ve el estado emocional, espiritual y moral en que Job está, sabe que la cosa es muy difícil, sabe que no puede quedarse de brazos cruzados sin hacer algo. Ahora, nos pasa que nos quedamos de brazos cruzados. A mí me importa un comino, decimos, lo que le esté pasando. Seguramente algo está pagando. Todo en la vida se paga, y hasta hacemos ciertas actitudes de orgullo. Pero Eliú, que ojalá tomáramos el espíritu de Eliú, en el verso 32 dice, versos 2 y 3, también se enojó con los 3 amigos de Job, porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Aquí la pregunta es: ¿cómo ser un buen amigo en tiempo de crisis? Ya vimos cómo no ser un buen amigo con estos 3, pero ahora vamos a aprender. Y él empieza un argumento defendiendo a Dios, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque al final de cuentas aquí él creo que es el que mejor entendimiento espiritual tiene respecto a esto. La intención del enemigo es que en la crisis nosotros maldigamos a Dios, porque él sabe que si nosotros maldecimos a Dios, nos va a ir, entre comillas, de la patada. Él sabe que si nosotros nos peleamos contra nuestro Creador, entonces cuando a usted le sale mal un negocio, y hacemos expresiones y maldecimos a veces hasta a Dios, eso es justamente lo que el enemigo quiere: a orillarnos a un estado emocional y espiritual tan terrible que nosotros maldigamos a Dios. Pero este hombre viene en defensa de Dios. Ahora, él tiene claro que que no fue Dios, mejor dicho, quien llevó a Job a la situación en la que está, pero también es un hecho que él está a punto de blasfemar contra Dios. Él ve que no fue Dios el que provocó esto, pero ve que Job está muy cerca de blasfemar. Hay que tener mucho cuidado. En otras palabras, le está diciendo: bájale a tu tonito de lo que estás hablando, Job. Entiendo que estás sufriendo. Entendemos que no fuiste tú, entendemos que no es por tus hijos, entendemos mucho eso, pero hay una cosa bien clara, Job: bájale al tono con el que quieres maldecir a Dios. Tenga mucho cuidado cuando las cosas no le salen bien. A veces no es que Dios sea el culpable, a veces Dios nos está librando. Pero entendamos un poquito lo que este hombre dijo. Hay 4 cosas que este hombre dijo.
En Job 33, 6 al 7 dice, mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. En otras palabras, no nos mostremos como superiores, como moralmente mejores, porque al final de cuentas quien juzga las situaciones es Dios. Solo debemos reconocer que somos de carne y hueso. Él le dice, mira compadre, somos lo mismo. A mí me han pasado cosas y yo he estado, tal vez no en tu misma situación, pero he estado muy cerca y soy de carne y hueso. Yo no te voy a juzgar a ti. Y él hace como una relación empática entre él y Job para atraer su atención. Así que no mostrarnos como superiores moralmente es una cosa que va a ayudar bastante. La segunda cosa, Job 36, 2 y 3 dice, déjame seguir y te mostraré la verdad porque no he terminado de defender a Dios. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Yo te aconsejo, hazte del lado de Dios cuando estás en crisis. No te pongas en un plano de pleito contra Él. Ponte del lado de Él, porque Él seguramente te sacará de donde estás. Cuando nosotros entendemos esto, de alguna manera, creemos que podemos avanzar mucho más. Hacernos del lado de Dios. Puede decirle Dios, cuando te ve y dice, Dios mío, este hombre está sufriendo. Bueno, él no dice Dios mío porque es Dios, ¿verdad? Pero este hombre ha sufrido, creo que le voy a tender la mano. Ha sido fiel con su boca. Mi invitación es para que no blasfemes en contra de Dios. Mi invitación es para que siempre defiendas. Él se puso de lado. Déjame defender el argumento. Él no estaba a favor de Job, no estaba a favor de los amigos, pero tampoco estaba a favor de Job. Estaba del lado de Dios. Por eso quien nos debe acompañar a nosotros son amigos como Eliú, para que nos lleven a Dios, que es el que tiene la solución para todos los problemas que te están pasando. ¿Quién más? ¿A quién acudiremos, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién? ¿Quién será nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sustentador, el que nos libra, el que nos saca del pozo de la desesperación? Es Dios. Cuando Job presenta sus argumentos, presenta su tesis moral, presenta la economía, las riquezas que tiene, pero nada de eso le sirve en ese momento. Es solo Dios. Y Eliú está llevando de alguna manera a este hombre hacia Dios. Ahora, hay una tercera cosa que podemos hacer, es decir la verdad sin acusar. Es decir, cuidado con el tono con el que tú le hablas a Dios. Tú debes presentar tus argumentos. Señor, mira, esto me está pasando y no sé cómo hacerlo. Y estoy molesto, Señor, y estoy a punto de tomar determinaciones que me pueden llevar a la perdición. Pero, Señor, te presento. Es decir, no puedes decir la verdad, pero sin acusar. Señor, esto pasa. Yo no creo que seas tú, Señor, el que ha causado esto, pero esto es lo que me está pasando y es lo que quiero resolver de alguna manera. Ahora, es curioso que cuando Eliú empieza a hablar, entonces Dios está muy cerca de hablar. Hay una cuarta cosa que este hombre, Eliú, está haciendo, y en Job 36, 5 al 7 dice, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. En otras palabras, habla de lo grande que es Dios para que el otro tenga fe. Cuando tú llegues a compartir con alguien que está en crisis, háblale de lo grande que es Dios. No como tú lo lograste, sino de lo grande que es Dios,
de lo grande que Dios ha sido en ti. Eso es lo que ayuda de alguna manera. Ese tipo de compañías son las que necesitamos en tiempos de crisis. En tiempos de crisis necesitamos ser esos compañeros de lucha que Dios quiere para nosotros. No gente que sea un aguijón propiamente para nosotros. Ahora, Elío mejor dicho, le cambió la perspectiva a Job respecto a Dios en medio de su crisis. Él logró entender de alguna manera, y por eso dice Job 36, 16 y 17. Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. Y entonces, con lo que quiero ir finalizando, viene una relación ahí entre Job y Dios. Y entonces, quiero decir este concepto muy duro, pero Dios nunca le da explicaciones a Job. Más bien le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú? Le dice, cuando yo crié los océanos. Y le hace muchas preguntas filosóficas. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse ese resguardo de hielo por ahí en algún lugar? ¿Dónde estabas tú cuando yo crié a los dragones? Bueno, y empieza a hacer muchas preguntas que usted las puede encontrar ahí. Ahora Job se queda callado porque no tiene ningún argumento. Su argumento de su propia moralidad, de sus riquezas, no le funcionan ante Dios. Y no te funcionarán a ti tampoco. Tus títulos, déjalos a un lado, no te van a servir. Te sirven para tu vida, para ganar plata si tú quieres, pero no para argumentar delante de Dios. Job se queda callado. Y termina diciendo que ahora Job reconoce quién es Dios, con una nueva revelación en medio de su crisis. Job 42:3 dice, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Imagínense, vea la pregunta que Dios le hizo. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y eso es lo que somos muchas veces, ignorantes de quién es Dios. Y por eso hablamos lo que no entendemos. Por eso él dice, soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Pero quiero ir al libro de Santiago, capítulo 5 y verso 11, donde creo que me encanta un poquito más. Y dice, hermanos, en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Ese es el fin de todos aquellos que pasan la prueba. Aquellas personas que pasan la prueba, ese es el fin. Jesús está con nosotros en la prueba que Él le hizo hombre, o Él se hizo hombre para entendernos a cabalidad. Él es nuestro mejor amigo. Job termina diciendo, yo hablaba cosas que no entendía, mas ahora, dice, mis ojos te ven. Ahora puedo reconocer. El final de Job usted lo puede encontrar en el capítulo 42. Dice que Job tuvo el doble. Sus hijas, las más bonitas de la tierra. Sus ganados, el doble. Y empieza todo a mencionar todos los números ahí que usted puede revisar. Todo un empresario. Un empresario de transporte que tenía, creo que 2,000 o 3,000 camellos. No sé cuántas vacas y ovejas y bueyes. Era un empresario ganadero de los más grandes de la historia. Pero que también pasó su crisis. Pero que también tuvo que aprender que todo eso es basura delante de Dios. Dios puede destruirlo todo en un segundo, como puede levantar todo muy rápidamente. La prosperidad de Dios, la que lleva un proceso, te puede llevar a mejores derroteros. Quiero orar por ti, para que te hagas acompañar de buenos compañeros de lucha. Que buenos compañeros de lucha, ¿en quién confías
cuando estás en pruebas. Que Dios te rodee de los Eliú. Los Eliú que hoy son escasos. Bueno, siempre han sido escasos, pero hoy más que nunca. Oro por ti para que Dios te colme de bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús. Sé que hay empresarios y profesionales que están en lucha actualmente. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas llevarlos a un nuevo derrotero. Rodéalos, por favor, de amigos como Eliú. Amigos que te presenten a Jesús. Amigos que te lleven a Dios. Señor, oro en el nombre de Jesús para que esa palabra se cumpla ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Saldrás de la crisis. Quiero extenderte mi mano amiga para decirte que oro por tu necesidad. Escríbenos a nuestro chat de Facebook o de YouTube, donde estos mensajes se transmiten. Puedes llevarnos en oración cuando estemos en crisis y nosotros te llevaremos a ti en oración también. Queremos convertirnos en tus compañeros de lucha donde quiera que estés. Así que muchas gracias. Nos vemos hasta pronto.